Jamás había sentido un frío tan intenso, un escalofrío que no provenía de la temperatura de la madrugada, sino del aliento gélido de algo que se movía detrás de la puerta de ese armario. Los gritos de los niños mezclados con el jadeo desesperado de sus padres crearon una sinfonía de pánico que llegaba a través del teléfono. Una sinfonía que incluso hoy, ahora, resuena en mis oídos. Algo se había manifestado en esa habitación. Algo que ellos no vieron entrar. Pero yo presiento que siempre estuvo ahí, esperando el momento perfecto para salir de su oscuridad. Hola queridos, espero que se encuentren bien y que su chamba esté avanzando mucho más tranquila que la mía. Ya sé que estén manejando en la carretera, limpiando, velando, o simplemente se encuentren solas o solos en la oficina. Espero que pase rápido el tiempo que les falta y sobre todo que los pasen a salvo. Yo soy su anfitrión y hoy, particularmente hoy, estoy cansado, desvelado y muy desconcertado por lo que estoy por contarles. Durante la madrugada, mi noche se extendió plácida y tranquila, como suelen ser la mayoría de las noches después de mis días de gestionar Airbnbs. Y por supuesto, limpiarlas, surtirlas y atender a mis huéspedes. Como bien saben, soy un hombre de 37 años que lleva ya 3 años en esto de Airbnb. Tengo poco más de 20 y tantas propiedades bajo mi gestión, repartidas por toda la ciudad. Cada salida de un huésped para mí es una aventura nueva, un viaje a lo inesperado. No solo por las peculiaridades que a veces me encuentro que dejaron los inquilinos, sino porque algunas ocasiones en las casas la energía de la gente que llega, de la gente que se va, ayuda a que sucedan cosas. En particular, durante esta madrugada, llegó una llamada, a eso de las 2:20 de la mañana. Un número desconocido y por lo general cuando son desconocidos, ignoro las llamadas entrantes. Ustedes saben, por la situación. Pero hoy particularmente, mi instinto me dijo que tenía que ver con algo de lo que hago por trabajo. Es decir, tu instinto se agudiza cuando trabajas con cosas ajenas o con el bienestar de otras personas, que en este caso depende de mí. Así que ese instinto me hizo tomar la llamada. Al otro lado de la línea, la voz de una mujer, un lamento ahogado, un murmullo de terror que apenas lograba articular palabras. Anfitrión, ¿es usted? Algo está pasando. Algo pasa en la habitación de mis hijos. La voz era de la señora Elena, mi huésped, que hace ya un par de días se había instalado con su esposo y sus 2 hijos pequeños en la casa de calle Moradores. Una propiedad antigua con un aire histórico que a veces puede sentirse inspirador, pero otras un tanto pesado. Le pregunté qué sucedía y su respuesta fue algo como lo siguiente. Ah, hay algo en el armario. Hay algo que está raspando la madera y los niños no pueden parar de llorar. Por favor. De fondo, el llanto de los niños y la voz de su esposo, una voz masculina que trataba de pedirles que se calmaran y que abrieran la puerta. Le respondí que me contara qué estaba pasando con calma, que seguro podíamos encontrar una solución, que intentara respirar y subir un poco su voz, porque no alcanzaba a escuchar claramente qué sucedía. A continuación, ella comenzó a contarme y el terror me hizo levantarme de la cama. La familia se había acostado temprano
exhaustos por el viaje con los niños y por la diversión, la caminata, el descubrimiento propio de cuando alguien va de vacaciones. Los niños, uno de 7 años y una de 5, compartían habitación. En ese cuarto había un armario empotrado. Un armario bonito de madera que ya tenía sus años. De esos que parecen hechos a la medida para esconder secretos. Al principio, la señora Elena me dijo que pensaron que eran ruidos de un vecino o de un animal incluso. Pequeños crujidos que golpeaban la madera, pero los ruidos se hicieron más persistentes. Venían de la pared, de dentro del armario, un raspado constante, como si de algo afilado, algo largo se tratara, algo que se deslizaba por la madera. La niña menor fue la primera en observarlo. Se sentó en la cama y señaló a su hermano con rumbo al armario, con un dedito tembloroso, diciéndole: «Llama a mamá». «¿Qué es eso?». Mientras tanto, el señor Carlos, que aún no dormía, esposo de la señora Elena, se levantó para ir a revisar. Abrió la puerta de ese cuarto y se acercó al armario prendiendo la luz. Vio que no había nada, y solo con algunas toallas, sábanas extra, se dio cuenta que era lo típico que podrías encontrar en un armario de una casa de Airbnb. Se fue, pero los ruidos no cesaron. De hecho, se volvieron más frecuentes. Lo más perturbador es que los ruidos parecían seguir un patrón, casi como si alguien estuviera tratando de mandar un mensaje, de comunicarse, como si rasgaran la madera con una intención. Los niños, ahora llorando ligeramente, se abrazaron el uno al otro y corrieron al cuarto de los padres. La señora Elena intentó tranquilizarlos, encendieron la luz, incluso prendieron las lámparas de las mesas de noche. Pero ahora la habitación principal parecía ser la que tenía el ruido. Fue entonces cuando las luces de toda la habitación comenzaron a parpadear. El sonido del raspado de la madera fue cada vez más cercano, más intenso, y de repente la sombra de algo se proyectó desde el interior del armario, moviéndose rápidamente por la pared, justo encima de la cabeza de los niños. Era algo delgado, alargado, con una silueta de una mano, con dedos especialmente largos y retorcidos. El señor Carlos intentó cerrar el armario para ver si eso hacía que la sombra volviera o desapareciera, pero me dijo que la puerta parecía fija, como si algo la impidiera cerrarse. Podía escuchar su respiración agitada al teléfono. La señora Elena lloraba incontrolablemente. Me dijo que el aire se había vuelto frío, algo antinatural, algo que se podía sentir en los huesos. Los niños en su desesperación gritaban, gritos desgarradores. La señora Elena me dijo que podía ver una sombra que se movía por todo el cuarto, y no era una sombra estática, no era una sombra nítida, era algo retorcido, algo que se expandía y se contraía, como si estuviera viva esa sombra, viva. El señor finalmente logró empujar la puerta y se cerró de golpe, pero el sonido del raspado no desaparecía, se seguía incrementando, cada vez más fuerte, más violento, como si lo que estaba dentro estuviera furioso por haber sido encerrado. Me gritaba por el teléfono que no parecía algo normal. La puerta del armario temblaba y podía yo sentir ese temblor en el celular.
Vibraba con cada raspado como si alguien estuviera intentando salir. Les dije que se fueran de la habitación de manera inmediata, que fueran a la sala, que se quedaran ahí por unos segundos más en lo que yo llegaba. Escuché el forcejeo, escuché los pasos, escuché cada uno de esos pasos a lo largo del pasillo, por las escaleras. Se escucharon golpes, un golpe ensordecedor, particularmente un golpe fuerte, como si la puerta hubiera sido golpeada desde adentro con una fuerza considerablemente antinatural. Los gritos de los niños se intensificaron y ahora, a la distancia, sentía el ruido acercándose. Cuando finalmente me dijeron que estaban en la sala, sus voces sonaban completamente asustadas, llenas de pánico. El señor tomó el teléfono y me dijo desde la sala, me dijo que podía seguir escuchando el sonido, pero ahora venía de las dos habitaciones, de la parte de arriba, de toda la parte de arriba, y cada vez más fuerte, cada vez más atípico, cada vez más rítmico, como si del otro lado de la escalera estuvieran arañando con fuerza la madera, desesperada, desesperada, desesperada por dejar salir algo. Les aseguré que estaba muy cerca de llegar, que estaba en el camino. Mientras me vestía, el corazón quería salirse de mi pecho. Temí lo peor. Creí que alguien se había metido a la casa y estaba tratando de hacerle algo a mis huéspedes. Subí al coche y mientras conducía por las calles desiertas, mi mente no dejaba de dar vueltas en lo que haría al llegar, si debía llamar a la policía, si debía llamar a un padre, no sabía qué hacer. ¿Qué clase de huéspedes había entrado a mi casa sin haberse instalado por completo? Era algo que ya estaba ahí, era algo que acababa de entrar, era algo esperando el momento perfecto para reclamar su propio espacio. Llegué a la calle de Moradores bajo una ligerísima lluvia que parecía el ambiente perfecto. Me acerqué a la casa. Las luces de la sala estaban encendidas y podía verlas desde afuera de la reja. Al entrar, cruzar el patio, pude ver a través de la ventana a la familia acurrucada en un sofá, con los ojos completamente abiertos. El terror se podía notar en su cara. Entré y el aire de la casa era denso, a pesar de que en la sala todo parecía normal. La puerta de la habitación principal, habitación de los niños, estaba abierta. Pude ver ambas desde el último escalón de las escaleras. Y de ahí se sentía un viento raro. Un frío me llegó hasta los huesos. El señor que me miraba desde el comienzo de las escaleras me dijo: «Cuidado, todavía está ahí, señor. Lo escucho». Yo me acerqué lentamente a la habitación. El sonido de la madera raspada, aunque muy tenue, era inconfundible. Provenía del armario y sentí un escalofrío. Sin embargo, entré a la habitación. No sonaba a uñas, a manos o incluso a un artefacto. Algo raro. Mis ojos se posaron inmediatamente en la puerta del armario, que estaba cerrado, pero la madera de la parte superior, justo donde las dos puertas se unen, parecía doblada, como si se hubiera hinchado demasiado, como si algo estuviera presionando desde adentro con fuerza. Les dije que se quedaran abajo, que no se acercaran y que prepararan la llamada a la policía, mientras yo, con las manos temblorosas, me acercaba. Podía sentir el cambio en el aire, como si ese espacio estuviera cargado de algo raro, una energía oscura. Así que extendí mi mano. Tomé la manija de la puerta del armario. Estaba helada. Estaba completamente helada. Un frío que penetraba la piel. Dudé por un segundo. Mi cerebro me decía que no hiciera eso, pero soy el anfitrión. Y como buen anfitrión, tengo que asegurarme que todo en mi propiedad esté en orden para recibir a la gente. Así que abrí la puerta del armario y al interior una oscuridad
profunda. A pesar de que la luz del cuarto y de la habitación estaba prendida, pero no se podía ver casi nada, solo las toallas y las cobijas. Así que saqué las cosas para tratar de ver a profundidad qué había en el interior. Pero, lo juro, el frío, esa sensación gélida, es como si hubiera abierto el refrigerador. Y el olor, había un olor a tierra húmeda, a madera vieja, a algo más, algo putrefacto que me hizo tener ganas de vomitar. Sin embargo, no había nada visible, pero el sonido, el raspado, cuando me acerqué a la madera se detuvo. Un silencio absoluto cayó sobre la habitación. Un silencio realmente aterrador. Y tan aterrador que lo recuerdo. Qué raro, porque la ausencia de ruido generaría tal vez tranquilidad, pero no en este caso. Este silencio fue aún más aterrador. Mi mirada recorrió por completo el interior del armario, intentando encontrar algo, cualquier cosa que explicara lo que había vivido la familia y lo que yo también había escuchado. Mis ojos se detuvieron al fondo, en la pared, justo en la parte baja, donde había una marca, una serie de rasguños profundos en la madera, como si algo hubiera excavado. Pero lo más perturbador fue la forma de los rasguños. No eran aleatorios, tenían un patrón. Líneas irregulares, sí, pero al verlas parecían formar una mano con dedos muy largos, desproporcionados, y terminando en algo similar a garras. Garras, sí, garras. Yo sentí un nudo en el estómago. La familia se negó por completo a quedarse una noche más y tampoco quería obligarlos. No los culpo. Les devolví su dinero y yo mismo los acompañé y pagué un hotel. Sí, a veces se pierde dinero en este negocio, pero es mejor perder dinero que perder la vida de gente que confía sus noches en ti. Incluso yo, el anfitrión de varias casas, y que he visto de todos colores y sabores, juro que sentí un escalofrío muy particular al entrar a esa habitación y una calma completa cuando salí de la casa. Pero aún no logro descifrar qué se escondía en ese armario. ¿Una entidad? ¿Un espíritu? ¿Un animal? Lo que sí sé es que desde esta madrugada rentar esa propiedad será diferente. Tal vez cancele o cierre por manera definitiva ese armario, porque al final de cuentas la seguridad de los futuros huéspedes está en mis manos y no quiero tener nada que ver en algo que pueda pasar dentro de esa casa en el futuro. No puedo evitar pensar en los peores escenarios y en la necesidad de revisar a detalle lo que ahí se esconde, porque realmente uno nunca sabe qué clase de secretos, presencias o entidades pueden estar ahí, dormidas, esperando en la oscuridad. Y créanme, no querrán encontrarse con lo que acechan las sombras de una casa que no es suya. Si esta historia les gustó, háganmelo saber con un pulgar arriba y suscríbanse. Adiós, comunidad. Adiós. Me voy a preparar todo para su siguiente estancia.